Hermanos amados, vaya conmigo a el capítulo 12, para terminar el capítulo 12 del Evangelio de Juan. Y vamos a estar desde el versículo 37 hasta el versículo 50. Voy a dar lectura a estos versículos y terminamos, como he dicho, el capítulo 12. Dice Juan capítulo 12, versículo 37. Pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque Isaías dijo también: Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Sin embargo, muchos, aun de los gobernantes, creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Entonces Jesús exclamó: el que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve a aquel que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no las juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar, y que su mandamiento es vida. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso lo que yo hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Podemos notar en el texto, si meditamos en esta porción bíblica, que hay una pregunta en el corazón de muchos, y en especial en el corazón del apóstol Juan, quien escribe este evangelio. Hay una pregunta luego de haber visto todas estas obras que ha hecho Jesús, todo lo que ha acontecido, y decir, como vemos en el principio de este versículo 37, dice: pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Es una pregunta que luego de leer todo lo que ha acontecido en el evangelio de Juan, es una pregunta válida, es una pregunta que se levanta, pero ¿cómo no han creído? Y Juan nos da contestación hoy a esta pregunta: ¿por qué no han creído? ¿Por qué no creían en Jesús? Como hemos visto en varias ocasiones en la serie de Juan, Juan tiene un propósito principal, el cual se encuentra en Juan 20:31, pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Él está escribiendo con el propósito de que crean que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y vemos que es un tratado evangelístico, pero a la misma vez que exalta la divinidad de Cristo. Y Juan presenta en este evangelio 7 señales que deben aclarar cualquier duda que pueda haber en cuanto a que Jesús es el Mesías prometido, comenzando desde el agua convertida en vino en las bodas de Canaán, mostrando su gloria, su poder, cuando curó al hijo del oficial, solo con enviar su palabra, muestra el poder de su palabra, la curación del paralítico en Betesda, uno que estaba paralítico por 38 años, vemos que ese Mesías era aquel misericordioso y que tenía el poder de sanar en sí mismo. La multiplicación de los panes que vimos ya y hemos
enseñado, revelando que Jesús es ese pan de vida prometido desde el Antiguo Testamento. Jesús caminando sobre el agua de una manera sobrenatural, muestra su poder. Él es el Todopoderoso. También vimos la sanación del ciego de nacimiento, una señal que era solo para el Mesías, aquel que vendría, mostrando también que Jesús es esa luz del mundo que nos empieza a hablar Juan en el primer capítulo. Y finalmente vimos la resurrección de Lázaro hasta este punto en el capítulo 11, mostrando que tiene poder sobre la vida. Él es la vida. Y aún viendo todas estas señales y muchas más que no narra el Evangelio de Juan, que están narradas en Mateo, Lucas y Marcos, en fin, todas las cosas que ha hecho, que al final de este Evangelio dice, no dieran los libros para escribir todo lo que hizo Jesús. Y aún no creían. Y finalmente, con su propia resurrección, aún no creyeron. Su mensaje de autoridad, cuando escuchamos a algunos diciendo jamás hemos oído hablar a un hombre como este hombre habla. No tan solo fueron sus señales milagrosas, sino su mensaje fue con toda precisión, confirmando que es el profeta prometido del Antiguo Testamento, dejando claro que era algo mayor que Moisés y que Abraham, que era de hecho aquel Mesías que Moisés y Abraham esperaban. Pero aún esto no fue evidencia para que ellos creyeran. Sin duda el propósito ha sido cumplido en el ministerio de Cristo. No hace falta más. Cuando nosotros miramos ahora, habiendo sido nuestros ojos abiertos, miramos, nosotros nos escandalizamos en pensar que hubo una generación que vio estas señales, que escuchó sus palabras y no creyeron. Podemos decir eso hoy porque nuestros ojos han sido abiertos. Pero hay un mundo todavía hoy que sigue viendo, escuchando el mensaje del Evangelio, sigue escuchando sobre estas señales, sigue escuchando sobre este hombre que resucitó y todavía no creen. Y hoy en estos versículos el apóstol Juan nos contesta, como he dicho, esta pregunta, porque en específico la nación de Israel no creyó que Jesús es el Mesías. Y hay tres razones que muestran dos verdades. Tres razones en esta porción que muestran dos verdades. Dos verdades que encontramos a través de toda la Escritura, que los humanos tratamos de reconciliar, pero es imposible en nuestra mente finita. Y estas dos verdades son la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, que la vemos en la incredulidad del hombre. Hoy vamos a ir por varios versículos bíblicos que son citados en esta porción, porque Juan está trayendo versículos del Antiguo Testamento, versículos bíblicos que profecía del Antiguo Testamento, que ha sido cumplida, que está siendo cumplida en este momento del ministerio de Cristo. Algunos otros versículos que son importantes aún en la carta a los romanos y demás, que son importantes para entender y dar luz a estos versículos. ¿Por qué no creían en Jesús después de cumplir todas las señales y traer el mensaje más poderoso que el mundo aún no había escuchado del Mesías prometido? Bueno, lo primero es, mis hermanos, que estaban cegados y endurecidos. Cegados y endurecidos. Eso lo vemos desde el versículo 37 al versículo 41. Y nos fijamos cómo
el apóstol Juan contesta de inmediato la razón general. Es para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, para que se cumpliera la profecía acerca del Mesías. El apóstol Juan nos contesta directamente, pero nos da los detalles y dónde se encuentra esta profecía. El apóstol Juan está en este momento en la inspiración, finalmente la autoridad, en la inspiración final del Espíritu Santo, pero en su humanidad tiene que haber esa pregunta en su corazón: ¿qué fue lo que pasó? Podía ser la pregunta de muchos: ¿qué fue lo que pasó ante tantas señales? Imagínese usted escribir 12 capítulos mostrando todas las evidencias. La pregunta: ¿qué pasó? ¿Cómo llegó a la cruz? Pero es que no nos lo podemos explicar. Pero el Espíritu Santo, en su inspiración, trajo a Juan a Isaías para tener la contestación, porque eso lo hace el Espíritu Santo. Para tener la contestación a eso. ¿Qué pasó? La palabra falló, podría alguien preguntarse. Pero no era este Mesías el que Israel estaba esperando. ¿Qué pasó? ¿Falló la palabra acaso? La respuesta es no. Al contrario, se estaba cumpliendo la palabra, contesta Juan. El Mesías debía morir. Por eso es triste, amados, cuando tenemos algún sistema de interpretación. No estoy atacando a nadie directamente, sino en general, ¿verdad? Ningún grupo en particular de hermanos fieles a la palabra del Señor. Pero es peligroso, mis hermanos, cuando tenemos un sistema de interpretación donde muestra el hecho de que Israel falla, el plan de Dios, asumiendo como que el plan de Dios falló y ahora la iglesia es una respuesta a ese fallo de la nación de Israel. Eso es peligroso, eso es herejía, hermanos. Eso no está bien. Eso te va a llevar al engaño, sin duda. Porque Dios no tiene plan B, la iglesia no es el plan B del Señor. La iglesia sigue siendo el pueblo de Dios y veremos alguna contestación, ¿verdad?, sobre eso en la palabra del Señor. La palabra del Señor no falla. Esto estaba profetizado. Alguien que diga otra cosa, que diga no, fue que como Israel no hizo lo que tenía que hacer, entonces ahora Dios decidió hacer esto. No, mis hermanos. Nuestro Dios es soberano, es eterno. Para Él el futuro es lo mismo que el presente y el pasado. Está todo delante de Él. De hecho, Pedro dice en Hechos capítulo 2, versículos 22 al 23, y nos aclara: no, la palabra de Dios no ha fallado. Mire cómo le dice a los hombres de Israel: hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús, el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de Él, tal como ustedes mismos saben. Pedro está diciendo el mismo argumento que Juan ha establecido. Todo esto que Él ha hecho está enfrente de ustedes. O sea, el pueblo judío nunca tuvo duda de lo que Jesús hizo. Vemos a Nicodemo diciendo: reconocemos que tú vienes de Dios porque hemos visto las cosas que tú has hecho. Sin duda tiene que ser Dios. En ningún momento hay un ataque a si Jesús hizo los milagros o no los hizo, no. Y dice Pedro: tal como ustedes mismos saben, este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Vemos la soberanía de Dios. ¿Y qué vemos ahora? Eso es una verdad. Pedro dice: no se crean que esto fue que falló el plan. Este era el plan de Dios de antemano. Esto fue lo predestinado. Esto iba a pasar. ¿Cómo reconciliamos esto? Y le dice: y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Ahora vemos la acusación de Pedro: ustedes son responsables de la muerte. Son dos verdades, hermanos. Son dos verdades que tenemos que aceptarlas. Y nuestra tentación es lanzarnos y tratar de reconciliar esto en nuestra mente. ¿Quiénes nos hemos creído Dios para reconciliar esto, hermanos? No tiene reconciliación en nuestra mente. Dios es soberano y el hombre tiene una responsabilidad delante de Dios. Nosotros no conocemos el plan soberano de Dios, el decreto de Dios. Solo podemos ver lo que está escrito, es todo lo que podemos ver.
Pero los detalles solo vamos a verlos cuando ya ocurren. Nosotros tenemos la voluntad ordenada de Dios para vivir en ella. Es lo que nos dice la Escritura que tenemos que hacer. Eso está muy claro. Y nos fijamos ahí en el versículo 38 que Juan cita Isaías 53:1. Entre el 37, ¿verdad? Entre el 38 dice del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Cuando nosotros meditamos en Isaías 53, y vaya conmigo un momento a Isaías 53. Ahí vamos a observar que está profetizando la muerte de nuestro Señor. Dice: ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Aquí vemos la cita directa desde Juan 12. Está citando el primer versículo de Isaías. ¿Y qué nos dice ahora? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso, ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue que despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Esto es exactamente lo que está pasando en Juan capítulo 12. No lo estimaron, lo despreciaron. Esto está todo profetizado con detalles. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Juan nos está diciendo que esta profecía se está cumpliendo en este momento en la vida de Cristo. Se está cumpliendo en la vida del pueblo de Israel. Exactamente está pasando esto y pasará, y ahora vamos a entrar a la semana de su crucifixión. Estamos en la semana de su crucifixión ya. Nos queda, ¿verdad? Juan capítulo 13, el aposento alto, hasta el 17, la oración sacerdotal. Luego de eso, todos los días que nos faltan, la crucifixión y resurrección de Cristo. Sepultura y resurrección. Esto está aconteciendo en este momento. La profecía se está cumpliendo. El Espíritu Santo ha guiado a Juan a entender. Juan ya había entendido, porque Juan está escribiendo 60 años más tarde. Pero nos está llevando a nosotros a entender, este era el plan determinado de Dios. Esto pasaría, tenía que pasar. Esta profecía se había cumplido, ya que casi nadie llegó a aceptar a Cristo con fe genuina. ¿Cuántos terminaron de una nación grande, de algunos millones? ¿Cuántos terminaron en el aposento esperando al Espíritu Santo? 120. Eso fue lo que terminó. Nada. Si tú comparas una nación de millones, 120, lo rechazaron. Luego de eso, el apóstol Juan, unos versículos más adelante, nos explica el 39, dice: por eso no podían creer, porque Isaías dijo también. Qué tremenda exégesis está haciendo Juan, como nos enseña. Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Eso está en Isaías capítulo 6, versículo 10. Vamos a verlo, la palabra. Si usted va conmigo
a Isaías capítulo 6 y vemos el versículo 10. Importante, y vamos a ver en breve que aquí estamos en la visión de Isaías. Y de hecho el texto en Juan nos decía que esto lo había escrito Isaías, lo había dicho Isaías, profetizado, cuando vio la visión del Señor. Y dice el versículo 10 del capítulo 6, haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. Hermanos, esta porción de capítulo 6, versículo 10 de Isaías está citado en los 4 evangelios. Lo acabamos de ver en Juan, está citado también en Mateo capítulo 13, versículo 14 al 15, Marcos capítulo 4, versículo 12, Lucas capítulo 8, versículo 10. Todos están dando cumplimiento a esta profecía que había sido hecha. El pueblo rechazaría al Mesías. Y es importante notar que cuando leemos el versículo 10 y vemos el tiempo de los verbos de endurecer y de cegar, es diferente a cómo los escribe Juan ahora en el capítulo 12 de Juan. Y usted dice, bueno, pero no se supone que él cambie nada de la palabra. Acuérdese que esta es la inspiración del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo escribiendo. Y el Espíritu Santo revela esos verbos, y ahora cuando usted lee nuevamente el capítulo 12 de Juan, el versículo 40, ahora estos verbos que estaban en futuro, ahí en Isaías capítulo 6, versículo 10, ahora están en pasado. Dice, Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón. Está diciéndonos el Espíritu Santo que esta profecía se ha cumplido. Por eso está en pasado. La ceguera de los ojos tenía como propósito que el pueblo no pudiera ver las poderosas señales de Cristo. Y cuando decimos, ¿cómo que no pudiera ver? Bueno, ellos las vieron, sin duda, tenían sus ojos delante de ellos. Ellos vieron los peces cuando estaban ellos, vieron a Lázaro, pero en una manera fueron cegados en el sentido que las vieron con unos ojos totalmente equivocados. Ellos ver esas señales poderosas, lo único que requería era caer de rodillas y alabarlo, era todo lo que tenía que pasar. Pero usted vio que respondieron de una manera totalmente equivocada, estaban cegados. ¿Cuántas veces nosotros no hemos estado en situaciones donde hemos visto cosas y de momento decimos, yo estaba cegado a lo que estaba viendo mis ojos, no entendía? En este caso ellos estaban cegados, pero también estaban endurecidos para que no pudieran percibir el significado de su predicación. Ellos sabían que este hombre hablaba diferente a todos, estaban asombrados por cómo hablaba este hombre, cómo exponía esas verdades aún del Antiguo Testamento y le daba luz. Estaban asombrados con esto. De hecho, aún los mismos sacerdotes decían, el pueblo se va a ir detrás de él. Pero no podían percibir. Estaban endurecidos sus corazones. Es como cuando usted ve un hombre, usted dice, pero él no se da cuenta que eso le va a hacer daño. Y usted lo ve persistiendo en hacer el daño, pero que no lo ve porque su corazón está endurecido. Impresionante cómo Juan muestra esta ceguera en medio de las señales de Cristo que está narrando, muestra esta ceguera y muestra este endurecimiento de corazón. ¿Cómo muestra la ceguera? ¿Qué milagro nos acordamos cuando pensamos en Juan? El ciego. El ciego está ahí. Y tiene que el ciego hasta cierto punto darle una clase de teología a los sacerdotes, a los fariseos.
Y explicarle, pero ¿qué más te tengo que explicar? Tú no entiendes que yo no veía esto y tengo vista. Tú no has escuchado que dice la Escritura y según vemos la historia que esto nunca ha pasado y que esta era ser una señal mesiánica. Tuvo que un ciego que no se había sido expuesto a teología, no había sido a venir a enseñar a estos fariseos. Una ceguera. Nos vamos a investigar más, vamos a buscar a tus padres. Aún a los padres los entrevistan y él nació ciego sin duda, no vamos a decir más, pregúntale a él que está viendo ahora, ¿por qué? No lo sabemos. Ciegos, endurecidos, cómo ven a Lázaro, tienen testimonio de todos de que estaba muerto, que al cuarto día Cristo lo resucita, algo que nunca se había visto. Y ahora ven un hombre que estuvo muerto, ahora resucitado y que matémoslo. Vamos a matarlo, matemos la evidencia. Eso solo puede salir de un corazón endurecido. Como dice, viendo a esta nación de Israel, como dice Pablo en Romanos, Romanos capítulo 9, y parafraseando, ellos recibieron la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las leyes del culto, las promesas. De ahí son los patriarcas, de ahí nacería el Mesías. Y cuando vino, lo rechazaron. Se negaron a aceptar su llamado y a creer en él. Ignoraron las consecuencias de no creer, Dios sin duda endureció sus corazones. Pero esto no quita su responsabilidad. Israel era responsable, la nación fue responsable, los líderes fueron responsables, cada uno de ellos, porque les fueron confiados estos privilegios. Estaban ciegos, endurecidos. Aún en Lucas capítulo 13, versículo 35, dice el Señor Jesús: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hermanos, a veces ignoramos el poder del pecado para cegar a las personas a la verdad. A veces nos hacemos preguntas, pero ¿qué más debo predicarle a esta persona? ¿Qué otro mensaje puedo compartir del Evangelio? Y usted ve que no responden. Cegados, endurecidos ante la palabra del Señor. Conocemos la soberanía del Señor. Solo Dios puede abrir sus ojos y romper sus corazones y convertirlos en corazones de carne. Milagros de Jesús era algo que iba más allá de toda duda, dejaba todo claro, dejaba toda excusa contestada por la dureza del corazón. Pero esta dureza del corazón, esta incredulidad crasa, solo revela cuán profunda es la depravación del hombre. Llegaron al punto de atribuir su poder milagroso a Belcebú, a Satanás. Llegaron a eso. Tenemos que tener una razón, ¿por qué no? Pues el poder de él es de Satanás. Así llega la incredulidad del hombre. Así somos vistos entre muchos. Así la iglesia está entre muchos. Esto no ha cambiado, mis hermanos. La incredulidad es tal que nos acusan o nos pueden hasta asociar con cosas satánicas, con cosas mundanas. Pero es solo su ceguera y su incredulidad. Pero esta incredulidad no era ajeno al plan de Dios. Por el contrario, como he dicho, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías. Para que se cumpliera esta palabra. Dios en su gracia soberana, mis hermanos, ha traído este rechazo
y no lo entendemos, como he dicho, en nuestras mentes decimos, pero ¿cómo es posible? Lea conmigo cómo dice esa última parte de ese texto. Dice en el versículo 40, dice, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón. Dice, ha endurecido, ha cegado y endurecido, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Por el Señor, lleno de gracia, el Señor. Que esto que ha acontecido, el hecho de haberlos cegado y haberlos endurecidos, ¿es para qué? Es para aún su propio bien. Es para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Y ahí en Romanos capítulo 11, versículo 11, el apóstol Pablo nos dice, por la transgresión de Israel vino la salvación a los gentiles. Vemos cómo de una manera en este rechazo, y ese es el argumento de Pablo, y podemos ir a través de Romanos. Si va conmigo a Romanos capítulo 10. Vemos como Pablo comenta sobre este mismo asunto. En Romanos capítulo 10, versículo 16 dice, sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio. Está hablando de Israel y tenemos que tener algo muy claro, mis amados. Los apóstoles, ¿de dónde eran? Israelitas. La palabra de Dios no ha fallado. Los apóstoles eran israelitas. Había israelitas que se salvaron, pero reconociendo que, como va a decir en breve el apóstol, no todos los que estaban en la nación de Israel eran Israel en el sentido espiritual. Solo aquellos que son los hijos de la fe. Y como dice el apóstol Pablo, sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio. Él, siendo israelita, está escribiendo y él sí hizo caso al evangelio por el poder de Dios. Y dice la razón, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Y añado, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice, yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo sin entendimiento los provocaré a ira. E Isaías es muy osado y dice, fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Ahora vemos las palabras de Jesús cuando estaba hablando, que comentamos hace unas semanas en una predicación sobre buen pastor. Él tenía un rebaño, pero tenía que ir a otro redil para sacar ¿qué? A otras ovejas y hacer de ellas un solo rebaño. Dice, pero en cuanto a Israel, dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Ese ha sido el plan de Dios. Sabemos que aún dentro de las lecturas que podemos ver del Antiguo Testamento, siempre ha habido esperanza para las otras naciones. Jesús sería la luz de las naciones. Israel siendo el agente en el Antiguo Testamento, la nación de Israel siendo el agente en el Antiguo Testamento, con un llamado evangelístico al mundo, a las naciones. No es que el plan de Dios ha fallado, es que no todos los de la nación eran hijos de Abraham. Este es el argumento de Jesús en Juan capítulo 8. Este no fue que el plan falló, no, para nada. Este endurecimiento vino en parte para
permitir que la plenitud de los gentiles llegara a Cristo. Y damos gracias al Señor, hoy estamos aquí, mis hermanos. Nosotros, como dicen Efesios, que no éramos pueblo, que no teníamos pacto, que estábamos lejos del pacto, estábamos lejos de la... Tenemos entrada al pueblo de Dios. Hay un solo pueblo de Dios. Tenemos entrada al pueblo de Dios. Importante que Juan nos pone en contexto. Vamos de regreso a Juan capítulo 12, versículo 41. Juan nos pone en contexto y nos dice: esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Wow, hermanos, qué palabras más poderosas. No sé si alguien tenga duda de que Cristo es Dios. Usted ponía a leer a cualquier judío Isaías capítulo 6 y le va a decir que la gloria que vio Isaías en ese momento fue la gloria de Dios. Y Juan está diciendo, ¿se acuerdan en el capítulo 6 que, vamos allá a Isaías un momento, Isaías capítulo 6, yo sabía que usted iba a estar hoy conmigo caminando por toda la Biblia, eso es bueno. En una manera Juan le está diciendo, ¿se acuerdan del capítulo 6? Donde tuvo esta visión Isaías del Señor. Juan está diciendo, está hablando de Cristo. Ese es el Mesías, el que estaba en el trono. Ese es el Señor, ese es el Hijo de Dios, el que estaba en el trono. Dice, en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor, y sabemos esto porque nos acaba de mencionar el versículo 10. Y nos está diciendo que esto dijo Isaías cuando vio esa visión gloriosa, estaba hablando de él, nos dice el apóstol Juan. Dice, en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo por encima de él. Había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Dicen que sin este humo Isaías no pudo haber contemplado nada, porque podía morir delante de la presencia del Señor. Entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy. La Reina Valera dice, muerto estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas. Con él tocó mi boca y me dijo, esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Yo oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Usted sabe que esto es mesiánico. ¿En qué sentido? En que ¿quién es ese que va a enviarse? Está hablando, ¿a quién enviaré por nosotros? En plural, está refiriéndose, está hablando Dios, porque nuestro Dios es trino. Hay un plural ahí muy importante. ¿A quién enviaremos por nosotros? ¿Y quién es ese que enviaremos por nosotros? ¿Era Isaías? El Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, que en esa visión fue permitido que viera que quitó la iniquidad de Isaías. Ese sería el que quitaría nuestra iniquidad, ese carbón encendido que vendría para limpiarnos para siempre. Glorificado sea nuestro Señor Jesucristo, que es entronado, que está en su gloria y reinará para siempre, mis amados. Eso es lo que Juan está diciendo. Ese es el Señor, el Hijo de Dios. Testimonio de la deidad de Cristo que Isaías presenció.
El apóstol Juan la está aplicando directamente a nuestro Señor, nuestro Salvador, Jesucristo. Está mostrando y poniendo claramente la incredulidad que está teniendo el pueblo de Israel. No es contra cualquier hombre, es contra el Verbo encarnado. Este rechazo, sin duda, muestra la rebelión más grande que pudo haber tenido esta nación. El abandono de la verdad divina, el rechazo a aquel que decían esperar. Creían, pero eran ciegos espiritualmente, endurecidos en su corazón por su pecado. Me encanta una cita de D.A. Carson, dice: el endurecimiento de los corazones en juicio divino no se presenta como la manipulación caprichosa de un potentado arbitrario que maldice seres moralmente neutrales o incluso moralmente puros. Es una condenación santa de un pueblo culpable, condenado a ser y hacer lo que han escogido. Eso dice D.A. Carson en cuanto a ese endurecimiento. Quienes persisten en endurecer su corazón con Dios van a encontrarse que Dios los endurecerá aún más. El hombre ha nacido en pecado, ha sido concebido en pecado. Ninguno de nosotros merece misericordia o gracia de Dios. Cada uno de nosotros, si recibiéramos lo que merecemos, merecemos el infierno, la condenación eterna, delante de un Dios santo. Y Dios, en su misericordia, en su gracia, de tal manera que nos amó, envió a su Hijo amado Jesucristo para salvar a aquellos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Pregunta cuando le decían a R.C. Sproul: pero ¿cómo Dios puede enviar la gente al infierno? ¿Cómo Dios puede ser tan rudo a veces? Piensan algunos. Lo que debemos todos maravillarnos es que Dios ha abierto un camino para la salvación. Eso es todo lo que debe maravillarnos. Todos estamos en el mismo lugar cuando pensamos en lo que merecemos. Nos debe asombrar la misericordia y la gracia de Dios. En vez de preguntarnos por qué algunos van al infierno, deberíamos dar gloria a su nombre porque algunos Dios ha decidido salvar. Vemos ese endurecimiento, como vemos ahí en la vida de Faraón. Este es un endurecimiento que en ocasiones es difícil para explicar, pero vemos claramente en Faraón, Dios solo puso las condiciones de ese corazón pecador para que manifestara lo que estaba en su corazón. Eso es todo. Dios no empuja a nadie al pecado. Dios no tienta a nadie, mis amados. Dios no es hacedor de maldad, para nada. Pero sus planes se cumplirán. Y va a haber gente que su pecado está aportando a que los planes y los decretos de Dios se cumplan. Pero no es porque Dios los ha empujado ahí, es su pecado. Dios ha puesto todo de una manera donde el hombre manifestará lo que está en su corazón. Es como ante un ladrón pones $10,000 aquí y ¿qué va a pasar? No es que simplemente es parte de lo que está ahí. ¿Qué va a hacer el corazón pecador? Va a buscar la manera de cómo ejecutar lo que está en su corazón. Y en esa manera vemos ese endurecimiento de parte de Dios. Vemos cómo Dios muestra gracia, está mostrándole a través de Moisés. Moisés le está diciendo: deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo. Sigue viendo el poder de Dios y ¿qué hace este corazón? Diciendo: no los voy a dejar ir, no los voy a dejar ir. Isaías también escribe: buscan al Señor mientras se deje encontrar, llámelo mientras esté cercano.
Nuestro Dios es un Dios misericordioso, lleno de gracia, y cualquiera con un corazón cegado y endurecido que clame a Dios, clama a Dios que tenga misericordia de ti. Su mano no se ha cortado para salvar. Pero no insistas en el pecado. Si Dios ha permitido por gracia que puedas ver tu pecado, tu maldad delante de Él, no endurezcas tu corazón. Ven al Señor. Vemos como el apóstol Pablo en Romanos 9 dice: porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham. Y nos dice: sino por Isaac será llamada tu descendencia. Vemos que aún Israel fue el primer hijo de Abraham, pero el hijo de la promesa sería Isaac. Ese es el hijo que fue prometido. Y así mismo vemos en el pueblo de Israel, la nación de Israel, habían verdaderos israelitas, aquellos que habían puesto su fe en el Señor y aquellos que no. ¿O usted cree que Coré y sus hijos no eran parte de la nación de Israel y se los tragó la tierra? Igual pasa en la iglesia. ¿Usted cree que la iglesia visible, que todos van a estar salvos? Yo quisiera que todos aquí realmente sean genuinamente salvos, pero todos sabemos que entre tanta gente habrá algunos que no lo son. Exactamente lo mismo. Y nos decimos pueblo de Dios. Yo hago referencia a esto y digo: este es el pueblo de Dios. Pero sabemos que no todos están en Cristo. Lo cual nos lleva al segundo punto, y seré más breve. Parte de por qué no creen es por el temor al hombre. Ya hemos visto la razón soberana, ahora veremos las dos razones: la responsabilidad, la incredulidad del hombre. El versículo 42 dice: sin embargo, muchos aún de los gobernantes creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Hermanos, hay una razón humana. Podríamos decir, bueno, es que ya Dios los cegó, los endureció, ellos no se van a salvar. Eso no nos corresponde a nosotros, hermanos. Solo Dios sabe sus planes, solo Dios conoce sus corazones. Nosotros podemos mirar nuestras acciones, eso es todo. Hoy Dios demanda que creas. Hoy Dios te ha dado la oportunidad de escuchar este mensaje. Dios te ha dado esa oportunidad, clama a Él, ven a Él. Eso no es un pensamiento que debes tener, si Dios me escogió o no me escogió. Si Dios te está dando oídos para escuchar que eres un pecador y tu pecado está delante de ti, es suficiente. Corre a Él. No tienes excusa. No puedes ir delante de su trono y decir: no, fue que como a mí me dijeron que algunos estaban escogidos y otros no. Ven a Él. Esto es gracia del Señor si te está permitiendo escuchar este mensaje. Ven a Él. Él no despreciará un corazón contrito y humillado por su pecado. Canten estos versículos 42 al 43, cómo lo habla la Reina Valera. En la Reina Valera nos dice que muchos de los gobernantes creyeron en Él, pero por causa, ¿verdad? Pero esto dijo Isaías en el 41, porque vio su gloria y habló de Él. Y dice: muchos de los gobernantes creyeron en Él, pero por causa de los fariseos no los confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, en el 43. Porque amaban más la gloria de los hombres, dice Reina Valera, que la gloria de Dios. En la Biblia, Nueva Biblia de las Américas, dice reconocimiento, pero la palabra mejor es gloria en la traducción. Y vemos cómo estos gobernantes, de una manera intelectual, creyeron en Él. Nos vemos otra vez en el Evangelio de Juan una fe superficial. No podemos negar lo que hemos visto, no lo podemos negar. Pero amaban más que su pecado, amaban más su gloria, la gloria de los hombres. Esto lo llamamos el temor al hombre. Temían más al hombre. Los fariseos habían dicho: si encontramos a alguien que lo está siguiendo, lo vamos a expulsar de la sinagoga. Acuérdese que esto ocurrió
cuando hubo el juicio de alguna manera contra el ciego. Iban a sacar a cualquiera que estuviera siguiéndolo a él de la sinagoga. Y ellos tenían que temor al hombre, aún teniendo toda la información delante de ellos, prefirieron la gloria de los hombres. ¿Qué van a pensar los hombres de mí? ¿Qué va a pasar conmigo si no puedo ir a la sinagoga? Si tengo una posición de prestigio delante de los hombres y se enteran que estoy siguiendo a Jesús. ¿Y por qué yo sé que no son verdaderos creyentes? Porque dice, pero por causa de los fariseos no lo confesaban. Y la palabra de Dios nos dice que todo aquel que confiese. Y habrá algunos fundidos que no confiesan a Cristo, que hacen sus ejercicios religiosos, vienen a la iglesia, hablan como cristianos, se asocian con el pueblo de Dios, pero no que todo el mundo me vea, no que mis amigos me vean, no que lo sepan en mi trabajo de ninguna manera, no que la familia sepa. Bueno, la confesión no es solo decir Cristo es mi Salvador, no es solo de boca, es una vida que confiesa a Cristo. Es una vida que todo está gobernado por Cristo. Pero el temor al hombre es un lazo, como decía Pastor Byron al principio, es un lazo, y dice la palabra del Señor. Es un lazo de engaño que nos engaña y nos hace deshonrar al Señor. Amaban más su gloria, lo que pensaban los hombres. Y esto es algo aún que los creyentes verdaderos podemos caer en este pecado gravísimo, en el temor al hombre, en estar tan preocupados por lo que piense de nosotros el hombre, que desechamos los mandatos de Dios. Y es una exhortación que hago, mis hermanos. Tengamos cuidado con querer seguir conociendo más y más, y este deseo que es bueno que pone el Espíritu Santo, y no querer aplicar en nuestra vida, amados hermanos. Porque ahí empieza. Sigo conociendo más, sé lo que tengo que hacer, pero sigo viviendo de manera superficial. Tengas temor al hombre. Claro que tomar las decisiones de honrar al Señor nos va a traer consecuencias. Claro que nos van a expulsar de algunos sitios. Claro que no vamos a ser bien recibidos en algunos lugares. Pero nuestra vida no se trata de lo que piensen los hombres, sino de lo que piense Dios de nosotros. Aprovechar al hombre, dice Jesús, si ganare todo el mundo y perdiere su alma, ¿qué recompensa dará al hombre por su alma? Dice en Mateo 16:26. Sin embargo, Jesús nos promete que si servimos a Él, lo seguimos. Donde Él esté, allí estaremos nosotros. Si alguno le sirviera a Él, el Padre nos honrará. Debemos caminar con el Señor, no importando las consecuencias. Eso es una evidencia de la verdadera fe. Una evidencia de la verdadera fe. Y eso es parte de la responsabilidad del hombre. Y muchos de los que no creen, por eso el temor, qué va a pasar con mi vida, qué va a pensar la gente, qué cosas voy a tener que dejar de hacer, que aman más su pecado. Lo que es una muestra que simplemente están en su pecado y su pecado es su Dios. Y finalmente vemos el rechazo a las palabras de Jesús como parte de esa incredulidad, de esa responsabilidad del hombre. Este pueblo rechazó las palabras de Jesús y vemos en ese versículo 44 hasta el 50. Es importante ver que esta porción no sigue de manera cronológica ahí. Esta porción no es como que va de manera cronológica. Quiero decir, no fue que Jesús está en una multitud y exclama esto después de haber salido, porque si vemos en los versículos anteriores, en el versículo 36 nos dice: estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Ya el ministerio público de Jesús había terminado. Juan, en este versículo, nos está expresando como parte de la misma línea de pensamiento
nos está expresando el resumen de todo lo que Jesús ha dicho. El resumen de todo lo que Jesús ha dicho, que implica otra razón por qué lo han rechazado. ¿Por qué lo han rechazado? Rechazaron por el temor al hombre y rechazaron sus palabras. Miramos ahí que Jesús dice: el que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado, y el que me ve, ve a aquel que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo para todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. Vemos un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora en el Evangelio de Juan. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa juzgará en el día final. Mis hermanos, cuando nosotros predicamos a Cristo, lo que está ocurriendo aquí, por ejemplo, que estamos predicando a Cristo, aquí hay un mensaje, un solo mensaje con dos resultados, hermano. Uno de esos resultados podría ser salvación, que traiga al pecador al arrepentimiento. Pero también hay otro resultado, y es la condenación. La condenación. Hay hombres y mujeres que este mensaje solo servirá como una evidencia más ante el trono del juez eterno. Estas palabras que yo estoy diciendo aquí solo servirán como juicio a algunos. Y les ruego, no endurezcas tu corazón. No lo hagas. Sigas creciendo en la rebeldía hacia Cristo. Cree en sus palabras. Él es la luz y ha venido para todo aquel que cree en Él no permanezca en las tinieblas de este mundo. Él no vino a juzgar, porque como hemos aprendido en este evangelio, ya hay una condenación. Todos hemos sido destituidos de la gloria del Señor. Ya hay una condenación. Jesús no vino a juzgar. Ya el juicio está sobre tu vida. Jesús vino a salvar. Y hasta su segunda venida, la iglesia tiene la responsabilidad de seguir predicando el mensaje de salvación. Pero un día se acabará el tiempo. Un día, amigo que me escucha, se acabará el tiempo. El día que Cristo se aparezca en las nubes, se acabará el tiempo. No habrá más predicación para salvación. Vendrá juicio sobre la tierra. El juez eterno enfrentará a todos y dará lo que merecen. Ese día no hay argumentos, no hay evidencia a tu favor. Ese día no hay nada que pueda librarte de la mano del juez eterno. Ese día el único veredicto es el veredicto que ya se ha dado. Solo será ratificado, validado, confirmado en ese día. Condenación eterna. Porque has rechazado a Cristo, has rechazado sus palabras, has rechazado por temor a los hombres, porque amas tu pecado, has rechazado a aquel que muestra que es la exégesis del Dios eterno, al Dios encarnado, has rechazado al profeta prometido, has rechazado la única esperanza del mundo, has rechazado al amor en persona, has rechazado la luz, que solo esa luz puede guiar nuestro camino. Ese día solo enfrentarás al juez eterno. Ven hoy a Cristo. Recibe sus palabras.
Mis amados hermanos, no olvidemos que las palabras de Jesús determinan el destino eterno de las personas. Determinan el destino eterno de las personas. Sigamos predicando a Cristo. No nos detengamos, amados hermanos, de predicar la palabra de Cristo, porque la palabra de Cristo tiene el poder para salvar. Ninguna palabra será desperdiciada. Y en una manera no entendemos lo que voy a decir del todo, pero es una verdad. Aquellas personas a las que has predicado que rechazan a Cristo, esas palabras no se pierden, estarán delante del trono del juez. Por eso tenemos que rogar al pecador: arrepiéntete, ven a Cristo. Nos tocará de alguna manera ver cómo esas palabras servirán. A mí me encanta como mi mamá lo dice de una manera humana y jocosa. Dice: ese día habrán unos videitos. Ese día habrán unos videitos. No, a mí nadie me habló de Cristo. Y saldrán unos videitos ahí, ¿verdad? Decimos, ¿verdad? No entendemos cómo va a ser eso en detalle. Pero es como cuando un amigo fue a como una luz roja y dijo: no, yo voy a ir al juez, vamos a ver qué pasa. Y en un momento va ahí y empieza a ver que empiezan a poner el video y dice: yo mejor me voy, pago el ticket. No va. Hermano, te estoy diciendo, no te canses de predicar. Amigo que me escuchas, que no conoces a Cristo, sea en video, sea como sea, estás presente delante de la presencia de Dios, rechazando a Cristo. No nos cansemos de predicar a Cristo. Roguemos con lágrimas, con nuestras almas delante del Dios eterno, reconociendo que estas son las únicas palabras de salvación. No hay otro camino, es el único camino. Decía Spurgeon que de una manera como si miráramos a un pecador que se quiere lanzar al infierno voluntariamente, arreguíndate, coge sus piernas fuertes y ruégale: no te lances, por favor, escucha el mensaje de Cristo. Así debemos cada uno de nosotros predicar a Cristo. El apóstol Pablo en su ruego en capítulo 9 al 11 ruega y dice daría lo que fuera porque los que son de mi carne se arrepintieran y vinieran a la verdad. Que sea así nuestro ruego, que lloremos con lágrimas por aquellos familiares y amigos que Dios nos ha puesto, que están perdidos, con corazones endurecidos, con ojos cegados. Oremos porque sabemos quién puede dar la vista, sabemos quién puede romper un corazón endurecido. Que no nos engañe la soberanía de Dios en la salvación. Dios nos ha dado un mandato claro a predicar el evangelio. Amado hermano, cuando vamos a Romanos 11, Dios nos libre de la arrogancia. En Romanos 11, capítulo 11, versículo 11, dice el apóstol Pablo: digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo. Pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. Y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Pero a ustedes hablo, gentiles. Entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos, somos el corazón de un evangelista. Porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo un olivo silvestre,
fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo. No seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, severidad para con los que cayeron, pero para ti bondad de Dios si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado. Y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Porque si tú fuiste cortado de lo que por natural es un olivo silvestre, y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, ¿cuántos más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? No voy a entrar en el próximo texto porque tendría que abrir otra predicación más, hermanos. Pero lo que quiero dejar claro, hermanos, es que la soberanía de Dios nos puede, de una manera equivocada, entenderla equivocadamente, nos puede llevar a la arrogancia. No seamos arrogantes. No seamos arrogantes. Si somos arrogantes, lo único que estamos mostrando es que no somos. Y seremos cortados porque no somos. No seas arrogante. Eres escogido de Dios y sabes que dice el apóstol Pablo: de lo vil y despreciado escogido Dios. Eres un olivo silvestre. Dios en su misericordia y por su gracia permitió que hoy estuviéramos aquí. Solo por Cristo, mis amados. El Señor nos guarde y continuemos predicando a Cristo, predicando el mensaje del Evangelio a aquellos que están cegados y endurecidos por el pecado, y nos permita ver a muchos venir a Cristo. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, gloriosa es tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos hoy ser confrontados en nuestros corazones con este pecado de la incredulidad, Señor. Gracias también, Señor, por ver tu soberanía en medio de la salvación, Señor. Gracias porque vemos que soberanamente tú permitiste aún este endurecimiento para que tus planes, Señor, fueran cumplidos, Señor. Y hoy estamos aquí los gentiles, nosotros, aquellos que no somos de Israel, nosotros somos los gentiles, Señor, parte de tu pueblo. Gloria sea tu nombre por siempre. Porque aquí estamos juntos de todas las naciones. Tu pueblo es de todas las naciones, Señor. Y hoy te damos gloria y honra por tu misericordia. Aléjanos del temor al hombre. Aléjanos, Señor, de rechazar tus palabras. En ocasiones pecamos, reconociendo que tenemos tus palabras con nosotros, Señor. Pecamos de no vivir en ellas, Padre. Perdónanos, Señor. Y permítenos vivir cada día, Señor, para tu gloria, y no para la gloria de los hombres, ni para nuestra propia gloria, sino para la gloria de nuestro Señor. A esa la gloria por los siglos, Señor. Permite que si hay alguno aquí, Señor, que no esté en ti, Señor, ten misericordia, Padre, te lo ruego. Rompe esos corazones de piedra, te los ruego, Señor. En el nombre de Cristo el Salvador hemos orado.